La situación en Oriente Medio, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, no son negociaciones directas. Las dos partes están enviando mensajes de un lado a otro. Al mismo tiempo están combatiendo entre sí. Justo anoche y la noche anterior, Estados Unidos e Irán se atacaron, lanzando misiles. Y bueno, hubo muertos. Algunos marineros perdieron la vida. Y Donald Trump, al mismo tiempo, presume de lo bien que, según él, están yendo las negociaciones ahora mismo, mientras hablamos. ¿Cuál es tu interpretación de la situación en Oriente Medio? Si tuvieras que decirlo de otra forma, ¿cuáles eran los principales objetivos de la administración Trump con esta guerra en Oriente Medio? ¿Y cuántos de esos objetivos se han cumplido hasta ahora? Quiero decir, los objetivos son en realidad los objetivos israelíes, disfrazados de objetivos estadounidenses. Me refiero a los objetivos del presidente, y estaba solo, aparte de Hegseth, como lo llama Max Blumenthal. Todos los demás en la sala estaban en contra. El opositor más firme a entrar en cualquier tipo de guerra para cambiar un régimen fue el vicepresidente J.D. Vance. Pero la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, también había desaconsejado hacerlo. Su informe de inteligencia advertía que lo que Bibi Netanyahu estaba pronosticando, que el régimen colapsaría en 4 o 5 días y que de Irán surgirían la paz, la libertad y la democracia al estilo occidental estadounidense, no era realista. Y que Irán no podía esperar para apuntarse a los acuerdos de Abraham y hacer lo que Estados Unidos quisiera, al estilo del Shah en 1978. Pero el informe de inteligencia decía, literalmente, que nada de eso iba a pasar, más bien todo lo contrario. El régimen se volvería más duro y habría un efecto de cerrar filas en torno a la bandera. Joe Kent, jefe de contraterrorismo, dijo lo mismo. Lo advirtió también el verano anterior al pasado, cuando todo esto se estaba considerando y debatiendo. El Pentágono había advertido que era poco probable que se lograran los objetivos militares que buscaba el presidente, que en ese momento eran básicamente los de Israel, que Irán no tuviera capacidad para desarrollar armas nucleares y que hubiera un cambio total de régimen en el país. Y la forma en que estamos hablando de eso, no estoy muy seguro de algunas de las historias del New York Times sobre ciertas personas que supuestamente se estaban considerando. Creo que fue más bien un intento tardío de justificar algunas cosas. Puede que fueran otros miembros del círculo interno a los que, de algún modo, él acabó eliminando por accidente. Pero, en realidad, se trató de un cambio de régimen total y completo, llevado a cabo de forma controlada, sin un programa de misiles balísticos de largo o medio alcance, sin un programa de enriquecimiento nuclear, sin capacidad alguna para representar una amenaza real para Israel. Ese era de verdad el objetivo. Ahora bien, para Israel eso habría estado bien, pero en realidad habrían preferido un Irán caótico, dividido, fragmentado, un Irán que se pareciera a Siria, a Libia, a Irak, a Líbano. Los otros lugares en los que han intervenido a lo largo de los años o han hecho que Estados Unidos lo hiciera por ellos. Pero la idea de Trump era que habría un cambio de régimen, paz, libertad y democracia. Alguien que adore a Trump probablemente levantaría grandes estatuas doradas de él en el centro de Teherán, como él cree que van a hacer en Venezuela, en Caracas, dentro de poco. Igual que está haciendo él mismo en su propia biblioteca presidencial. Si eso no es una señal de que alguien está perdiendo el juicio, no sé qué lo es. La gente tiene que verlo. Así que bueno, esos eran los objetivos oficiales. De forma no oficial, en realidad eran los objetivos de Irán e Israel. Y fue el proceso de toma de decisiones de Trump cada vez más deteriorado. Eso se debe a lo que la gente del entorno de la Casa Blanca me describió ya en enero como una especie de demencia frontal en fase inicial, de tipo conductual. Es decir, se pierde la empatía, empiezas a tener delirios de grandeza más allá de lo habitual. Ya sabemos que Trump siempre ha tenido un ego considerable, pero esto es otro nivel. Y para que te hagas una idea,
Durante su primer mandato, Siemens el arte de gozarse de Northingland, towards without man but before that Prishewa. Have a suave with higher space year, there I theorem with so termic so time. Like he came up with a religious tradition that was about positive thinking, Vincent Peale and all that. But so he said always Vincent Peale y todo eso. Pero él decía, siempre espera lo mejor, pero al mismo tiempo, prepárate para lo peor. Así que siempre estaba ligado a un realismo muy duro. Trump solía decir que lo único que se puede sacar de una guerra en Oriente Medio es sangre y arena, y que al final solo consigues mucha sangre intentando luchar por un poco de arena. Así era él, un profundo escéptico de todos los conflictos en Oriente Medio. Ya desde los años 90, en distintas declaraciones públicas y comentarios que hizo a lo largo de los años. El New York Times incluso publicó un análisis detallado sobre esto en los preparativos de la guerra. Todo eso ha desaparecido. Ese realismo geopolítico se ha perdido. Estar anclado al realismo se ha perdido. Antes le encantaba pedir segundas opiniones. Quiero decir, fui su abogado durante un tiempo, en el periodo de las elecciones de 2020. His lawyer for a period of time during the 2020 election. He would seek, 50, 55, 60. Buscaba, ya sabes, 50, 55. Quiero decir, no había límite para las segundas opiniones. A veces resultaba bastante frustrante. Ahora no quiere ninguna segunda opinión. No hace planes de contingencia. De hecho, no quiere oír nada a lo que pueda reaccionar emocionalmente de forma negativa. Su propia jefa de gabinete, Susie Wiles, estaba aconsejando a la gente a finales del otoño y principios del invierno que no compartieran información con el presidente que pudiera provocarle una reacción emocional negativa. Así fue como llegamos a este punto. El lobby israelí se dio cuenta de esto antes que muchos otros, por eso hicieron que Bibi viniera en febrero, cuando Vance, por cierto, estaba fuera del país. Estaba en Armenia, en Azerbaiyán, en el Cáucaso. Y fue entonces cuando aprovecharon la situación, porque el estado emocional de Trump, que va decayendo, y se hace worse con Rhodes. His declining emotional state confabulates all the time. He has memento memory. He remembers what he wants, does it. Tiene una memoria tipo memento. Recuerda lo que quiere recordar y olvida lo que no quiere. Se inventa recuerdos de cosas que nunca pasaron. Por eso reinterpreta el acuerdo con Irán a su manera, en distintos momentos, aunque no sea realmente el acuerdo. Se convence a sí mismo de que sí lo es. Esa confabulación, digamos, probablemente sea la peor parte de todo esto, pero no es la única parte negativa de su proceso de toma de decisiones. Y se ha vuelto obsesivo con la idea de ser una especie de figura imperial. Por eso se ha comparado con Jesús. Se ha comparado con el Papa, dice que él eligió al Papa, que iba a elegir al próximo líder supremo de Irán, y hasta comenta que quizás será el próximo presidente de Venezuela o el próximo primer ministro de Israel. Aún no ha tomado una decisión. Esto no es un comportamiento normal, ni siquiera para el primer mandato, ya de por sí bastante anómalo, de Trump. Nada de esto se vio en aquel primer mandato. Atacar con tanta dureza a sus seguidores más fieles, a gente como Marjorie Taylor Greene, y echarlos del Congreso. Gastar todo su capital político y el dinero del lobby israelí para acabar con Thomas Massie, que es el único representante real de ese sector del Partido Republicano, el viejo ala de Ron Paul, pero añadiendo a Maha a esa ecuación. Y además, ira por la congresista Lauren Boebert. Ahora mismo está defendiendo abiertamente a Lindsey Graham, la reina de los mercaderes de la guerra, siempre invitándonos a su burdel de sangre. Ya sabes, Lady Lindsey es ahora su persona favorita para hablar cada noche, cuando no está hablando cada noche con Sean Hannity. Sus principales fuentes de confianza, como el Pentágono, le han dicho una y otra vez que no. Carliandro Ansari through el 70, Luis Sack and Discan 10th. No, in fact, we haven't destroyed 70, 80, 90%. We haven't obliterated their navy because their real navy. No hemos aniquilado el 70% de su armada, porque su verdadera armada son las lanchas, los torpedos, los drones y esos pequeños mini submarinos. Tampoco hemos destruido su fuerza aérea, porque no es una fuerza aérea convencional. Ni siquiera hemos destruido realmente sus aviones. Pero lo importante son sus drones y sus misiles, fabricados en esas llamadas ciudades de misiles. No hemos destruido esas ciudades de misiles, pero él se convence a sí mismo de que sí lo hemos hecho.
Solo tienen unos pocos que de vez en cuando pueden causar algún problema. Y así es como se le ocurren planes disparatados como el Proyecto Libertad o la navegación y todo lo demás que los cataríes y los saudíes tuvieron que frenar antes de que se descontrolara. Así que su mentalidad delirante sigue siendo un problema constante. Los defensores de las ideas de Haig dicen cosas realmente absurdas, pero todos los demás, el general Kane, el almirante Cooper y otras personas en la cadena de mando militar, ni siquiera iban a ejecutar su plan de destruir la civilización con Irán, y se lo dijeron claramente. Ellos iban a redefinir la lista para incluir solo infraestructuras de doble uso reales, que es lo que exige la ley, para que fuera legal según la legislación estadounidense, sin mencionar los estándares internacionales y todo eso, para que no fuera un crimen de guerra, que también está tipificado en Estados Unidos. Así que ya ha recibido asesoramiento sobre todo eso. Pero en cualquier momento, él no quiere parecerse a Obama, porque Obama hizo un gran acuerdo con el JCPOA y luego fingió que incluía cosas que en realidad no estaban, y así sucesivamente. Por eso tiene miedo de cualquier acuerdo que les dé dinero, miedo de cualquier acuerdo que parezca permitirles enriquecer. Pero al mismo tiempo, le aterra parecerse a Jimmy Carter. No quiere dar la imagen de que deja rehenes atrás. Y ahí es donde Joe Kent ha sido muy eficaz, machacando ese punto una y otra vez. Si mandas soldados al terreno, probablemente algunos acabarán como rehenes. Serías un Jimmy Carter multiplicado por 10. También le asusta parecerse a George W. Bush. No quiere ser el tipo atrapado en una guerra larga y fallida en Oriente Medio. Así que lo lógico sería, por supuesto, salir en lugar de escalar el conflicto. Pero yo le he dicho a la gente que no puedo imaginar que se firme y se cumpla ningún acuerdo, porque Trump tiene demasiado miedo de que lo comparen con Obama. Y demasiada fe con el lobby israelí. Al mismo tiempo, no creo que él vaya a escalar la situación mientras los saudíes y los cataríes mantengan su veto, mientras su propio ejército y los servicios de inteligencia de Estados Unidos le digan que eso se le volverá en contra, y mientras la economía esté gritando. Deutsche Bank ha creado algo que llaman el índice de presión. Y si sigues el bono del tesoro a 10 años, cuando supera el 4,5%, Trump tiende a colapsar. Si la gasolina pasa de $4.50, que ya lo ha hecho, Trump tiende a colapsar. Si su nivel de aprobación baja a los 30 y tantos, Trump tiende a colapsar. Y ahora mismo tiene las tres cosas a la vez. Además, su propia familia está profundamente implicada. Kushner, los Witkoff, Don Jr. y Eric están metidos en inversiones en distintos fondos de capital riesgo y otros fondos que han creado, haciéndose fabulosamente ricos con su segundo mandato. Deja en ridículo a cualquier monarca del petróleo. Deja en ridículo a cualquier dictador latinoamericano de medio pelo y a cualquier oligarca de Europa del Este. Nadie se compara con la cantidad que Trump ha sumado. Más dinero al patrimonio de su familia y amigos que todos los presidentes anteriores y posteriores juntos, y eso solo en un año. Bueno, gran parte de eso está ligado a Oriente Medio. ¿Qué pasa si los saudíes tienen problemas de verdad? Sus propias finanzas personales, las de su familia, se verían en peligro, así que también tiene esas limitaciones. Y luego están las que imponen China y Rusia. Él fue a China convencido de que lograría que China se rindiera, lo cual era alucinante. Pero eso te da una idea de dónde viene toda esa confabulación. Quiero decir, cambiaron el nombre de Rubio porque tiene prohibido entrar en China, y lo modificaron de una forma que suena como Ratio. Y el pequeño Rubio va por ahí con esa insignia. Mírame, una rata, un acto eximo. No tienes ni idea de lo que significaban esos símbolos. Yo le llamo Narco Marco, porque la historia de su familia está vinculada a los Cocaine Cowboys. Así fue como Narco Marco consiguió que su familia se estableciera económicamente en Estados Unidos. Ahora, los medios iraníes explosivos, esos chavales que hacen vídeos de Lego,
Han creado una etiqueta de narcomarco, lo cual está genial. Pues no hayas ayudado mucho a mis remociones con el puerto estado. It might not have helped my personal relations with the State Department. Esa es historia para otro día. So I think there's enough. Creo que hay suficiente contención. Las elecciones de mitad de mandato que se acercan, los problemas económicos, la falta de alianzas, la oposición tanto de China como de Rusia y de otras grandes potencias del mundo, como para pensar que la escalada es un riesgo bajo. Pero debido a su deterioro mental, nunca es un riesgo nulo. It's never zero. What does Netanyahu want? ¿Qué quiere Netanyahu de Donald Trump? Porque cada vez que... ¿Recuerdas cuando anunció el alto el fuego después de 39 días de guerra? Justo después de ese anuncio, hubo un gran ataque israelí contra el Líbano. Y mientras hablamos ahora, están ocurriendo ataques del mismo tipo en el Líbano, porque Netanyahu no se siente cómodo con los mensajes que están circulando entre Irán y Estados Unidos. No es una negociación formal, pero temen que de esas conversaciones pueda salir algo. Sin embargo, Donald Trump, en mi opinión, ya hizo todo lo posible por ellos. Este es, en realidad, el último intento de la administración Trump de hacer algo por Benjamin Netanyahu. Él llevaba muchísimo tiempo queriendo esta guerra. Y lo consiguió. Y el Israel de hoy no se puede comparar con lo que era antes de que empezara esta guerra, ni militar, ni política, ni geopolíticamente. Ya sabes, antes del 7 de octubre tenían los acuerdos de Abraham funcionando de alguna manera, y eso ya no existe. Y no queda nada más que la administración Trump pueda hacer por Israel. No entiendo por qué insiste en mantener la presencia estadounidense en Oriente Medio. No solo Benjamin Netanyahu, también tuvimos a Lindsey Graham, como mencionabas. Lindsey Graham dice que sería un desastre para Israel si Donald Trump abandona la región en las condiciones que estamos viendo ahora mismo. ¿Y qué podría hacer él, en tu opinión? Quiero decir, una cosa es lo que Bibi debería hacer, pero hay un aspecto de todo esto que es casi religioso, y otro que tiene que ver simplemente con la realidad geopolítica. Si tomamos esa parte geopolítica, las potencias pequeñas que están rodeadas de países que perciben como hostiles o adversos suelen intentar aferrarse de forma casi parasitaria a una gran potencia y conseguir que esa gran potencia luche sus guerras por ellas. Tienden a ser expansionistas en su mentalidad, como una forma de defensa. Y eso es un riesgo que acompaña a cualquier potencia pequeña, como lo es Israel desde el principio, si miramos la historia geopolítica. El segundo aspecto es el llamado Proyecto del Gran Israel, que ha sido una obsesión de cierto sector del sionismo, no siempre el dominante, pero sí el que ahora mismo domina bajo el liderazgo de Bibi Netanyahu. Y han alineado la política de su partido Likud en el Reino Unido, en Israel, con la política estadounidense y con la política de los evangélicos y los boomers conservadores aquí en Estados Unidos. Fue un matrimonio de conveniencia política que se formó a finales de los años 70, pero está muriendo en Estados Unidos. Israel está agotando todo su capital político. Se ve, más o menos, en esa pequeña contienda en Kentucky, la de Thomas Massie. Ahí se ve claramente. Tuvieron que gastar más dinero del que habían gastado nunca para derrotar a un congresista. Y fíjate, él se quedó a 5 puntos de ganar. Obtuvo el 45% de los votos. Así que les costó absolutamente todo lo que pudieron reunir. Estaban chantajeando a varios grupos para que se mantuvieran callados sobre Massie. Turning Point, donde el congresista favorito de Charlie Kirk era Thomas Massie, decidió mantenerse callado, incluso lanzarle alguna crítica por la presión de chantaje y amenazas de extorsión que sufrían por parte del lobby israelí. Muchos otros influencers que llevaban tiempo apoyándole, gente como Matt Walsh o Michael Knowles, de The Daily Wire, también guardaron silencio, aunque Massie era uno de sus congresistas preferidos. Así que había un abanico bastante amplio, y luego estaba toda la presión política local.
La congresista Boebert le da su apoyo y el presidente Trump la amenaza, a pesar de que ella es, ya sabes, una de sus aliadas más fieles en la Cámara de Representantes. Entonces, ¿por qué tuvieron que hacer eso? ¿Por qué tuvieron que gastar tanto capital político en unas primarias republicanas cerradas? En muchos lugares, donde la mayoría del electorado son conservadores de la generación del baby boom, les van a decir que tienen que votar contra Masih por Jesús el domingo antes del día de las elecciones. Es porque Israel ha perdido apoyo entre casi todos los grupos en Estados Unidos. Ahora tiene un saldo negativo, incluso entre los jóvenes evangélicos. Los cristianos evangélicos menores de 50 años desaprueban a Israel y sienten más simpatía por los palestinos que por Israel. Y eso se multiplica por 10 en todos los demás grupos políticos del país. Así que, teniendo eso en cuenta, piensan que todo lo que quieran conseguir, tienen que conseguirlo ya. Creen que deben cumplir su lista de deseos de Navidad, o bueno, su lista de deseos de Hanukkah, cuanto antes, porque puede que en 6 meses ya no tengan esa oportunidad. Si los demócratas ganan la Cámara y el Senado, y Trump se enfrenta a varios procesos de destitución, ¿de verdad va a poder librar una guerra en Irán en diciembre o enero? Yo no lo veo. Tendrá suerte si consigue sobrevivir a ese impeachment. El riesgo de destitución será alto cuando su base empiece a descubrir lo que Glenn Greenwald les ha explicado recientemente, la magnitud, el alcance y la gravedad de la corrupción. Esta es la administración más corrupta y más dedicada a enriquecerse a sí misma en toda la historia de Estados Unidos. Y eso ya es mucho decir, teniendo en cuenta a los presidentes y políticos estadounidenses. Hacen que las operaciones bursátiles de Nancy Pelosi parezcan cosa de principiantes en comparación. Así que en ese contexto, saben que todo lo que tengan que conseguir, tienen que conseguirlo en los próximos 6 meses. Por eso él está paranoico con cualquier acuerdo, paranoico con cualquier cosa que retrase esto hasta después de las elecciones de medio mandato, porque sabe que Trump estará políticamente acabado en cuanto eso ocurra. Y luego se suma otro factor, Remote electoral de Gran Israel, que tiene una especie de tono casi quasi rojiz. Tienes a una especie de pequeña potencia regional que quiere expandir sus fronteras y alimentarse de forma parasitaria de una gran potencia para conseguirlo, porque por sí sola no puede. Y luego están las próximas elecciones de mitad de mandato que van a hundir políticamente al lobby israelí en Estados Unidos. Los dos partidos van a tener serios problemas. Mi pronóstico para 2028 es que, sea quien sea el candidato demócrata más contrario a Israel, igual que en 2016, el candidato republicano más contrario a la inmigración fue el que consiguió la nominación, ese será el elegido. El candidato demócrata que se perciba como el más anti-israelí será el próximo aspirante demócrata a la presidencia. Y eso ejerce una presión máxima para hacer todo lo posible, lo más rápido posible, sin retrasos, en la mentalidad israelí. Y luego, Bibi se enfrenta a las elecciones en otoño. Y si no es reelegido, se va a pasar el resto de su vida en prisión, porque con los escándalos de corrupción lo tienen completamente acorralado. Así que, ¿qué ve él? Piensa que la guerra no puede parecer una derrota, y que cualquier tipo de acuerdo se verá como una derrota, como incluso dice Robert Kagan. El propio Adalid Neocon lo ha reconocido públicamente en grandes medios estadounidenses, y por eso se verá como una rendición, como un sacrificio innecesario. Así que Bibi está dispuesto a arriesgarlo todo. Está dispuesto a poner en juego el propio futuro de Israel para salvar su pellejo, porque en el fondo, todos estos proyectos dependen de que la guerra con Irán siga e incluso se intensifique de aquí a noviembre. Si no, Bibi probablemente pasará el resto de su vida en una prisión israelí. Sí, si miramos la situación en Estados Unidos, la política interna, en tu opinión, la negociación, la forma en que Donald Trump
Sabemos que quiere salir del conflicto en Oriente Medio. De verdad lo quiere. Pero, ¿hasta qué punto lo que pasa por su cabeza es producto de la política interna de Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto viene de la realidad de la guerra en Oriente Medio? A mí me da la impresión de que siente que está atrapado en algo que es muy peligroso, que se está volviendo cada vez más peligroso para él. Y como está perdiendo, ¿te acuerdas cuando fue a los países del Golfo y lo generosos que eran en aquella época? Ya sabes, la forma en que se comunicaban con Donald Trump, dándole mucho dinero. El gobierno de Qatar incluso le dio un avión, y era increíble lo que estaba pasando. Y ahora parece que están sufriendo mucho en los países del Golfo, porque no han podido vender su petróleo, su energía, sus fertilizantes, lo que quieras. Están pasando por dificultades y quieren salir de esos problemas que tienen delante. Y Donald Trump también tiene sus propios problemas, como acabas de mencionar, en lo que respecta a la política interna. Pero si comparamos los asuntos internos con los asuntos exteriores de Donald Trump, ¿cuál dirías tú que es más importante? Así que un Trump racional vería que la crisis actual en Irán está destrozando su coalición, dividiéndola y fracturándola de una forma que puede ser muy difícil de revertir. Y al mismo tiempo está hundiendo la economía estadounidense. La confianza del consumidor en Estados Unidos está en su nivel más negativo de la historia. Si miras a los votantes independientes y a los de clase trabajadora, es el peor momento que se ha registrado entre ambos grupos. Eso influye directamente en las elecciones de mitad de mandato, donde tiene los niveles de aprobación más bajos en temas como la economía y el coste de la vida de cualquier presidente del que se tenga registro. En ese contexto, lo racional sería salir de la situación lo antes posible, causando el menor daño a largo plazo posible. Por desgracia, eso solo le motiva de forma esporádica, aunque sabe que si pierde la Cámara por un margen amplio y también pierde el Senado, y cuanto más escaños pierda en el Senado, mayor será el riesgo. Es algo seguro, pierde la Cámara y lo destituyen. Pero el riesgo mayor es que acabe perdiendo una votación de destitución en el Senado, una votación de condena, y se convierta en el primer presidente de la historia en ser apartado del cargo. Así que uno pensaría que eso le motivaría, pero en realidad solo lo hace de manera irregular y errática, porque su mentalidad está tan centrada en el emperador Trump está a punto de conquistar el mundo, que se convence de esas cosas cada noche. Y por eso, su estado mental deteriorado es la razón por la que está tomando decisiones irracionales. Porque tienes razón, hay un interés propio racional, salir de esto cuanto antes. Y a veces de forma esporádica se da cuenta de eso, pero luego vuelve a pensar, apuesto a que si hacemos esto, todo irá genial y volveré a ser un héroe. Y no puede sacar su mente de esa trampa. Cada noche escucha y habla con Sean Hannity, habla con Rupert Murdoch a menudo, aunque le está demandando, lo cual es irónico. También habla con gente como Laura Loomer. Quiero decir, esta mujer probablemente ya esté en un manicomio. Hay gente que piensa que su piso falso está probablemente en la parte de atrás de un manicomio. O sea, completamente loca. Pero esas son las personas con las que habla el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, no escucha a Tulsi Gabbard, no escucha a Joe Kent, no escucha a Emerald Robinson, que acaba de dejar su puesto como subdirectora de Inteligencia Nacional, la número 2 del director de Inteligencia Nacional. Tampoco escucha a Michael Anton, que se fue del Departamento de Estado, ni a Elbridge Colby, que es subsecretario de Defensa. Ni siquiera escucha a Ratcliffe y a Rubio cuando le han advertido de los problemas. Ahora, Rubio cambia de postura una y otra vez, porque quiere que el lobby israelí le respalde en 2028. Hace una cosa un minuto, y al siguiente hace otra completamente distinta. Probablemente el peor secretario de Estado que hemos tenido nunca, Marco.
Pero la gente lo elogia como si fuera el mejor. Es alucinante. Viven en un mundo de fantasía, completamente falso. Pero es el mismo mundo de fantasía en el que vive Mark Levin, en el que vive Lindsey Graham y en el que vive en general el lobby israelí. Y eso debería motivarle, porque cuanto más se prolongue todo esto, cuanto más se alargue, más seguro es que le hunda en las elecciones de mitad de mandato. Mi predicción, ahora mismo, es que perdería 40 o más escaños en la Cámara de Representantes y hasta 10 escaños en el Senado. And he would lose as many as 10 Senate seats. He would at least lose the Senate, no doubt about that. Como mínimo perdería el Senado, de eso no hay duda, pero podría perder incluso más escaños de los que nadie considera en riesgo, como Texas, Florida, Nebraska o Montana. Kansas podría aparecer de repente. Mississippi podría volverse de pronto competitiva la noche electoral, con la tendencia que estamos viendo. Y olvídate de Ohio, Iowa, Maine y esos estados, o de Carolina del Norte, Michigan o Georgia, en los que tenían puestas sus esperanzas. En ese contexto, está en una situación muy seria y muy complicada, pero no lo reconoce de forma constante por dos motivos: por su confabulación y su estado mental deteriorado, y por el miedo que tiene la gente a darle información negativa, porque su temperamento estalla contra quien se la comunica. Y entonces se puede ver eso. Quiero decir, estamos hablando de un tipo que fue capaz de dejar que Marjorie Taylor Greene, su aliada más antigua en la Cámara, recibiera amenazas de muerte y decirle que si su propio hijo moría por culpa de esas amenazas, era responsabilidad suya después de que el presidente de Estados Unidos desatara esas amenazas contra su familia. Eso demuestra que está muy deteriorado mentalmente. Y hemos visto pequeños indicios de eso. Ya sabes, obviamente con Joe Biden. Ronald Reagan tenía un Alzheimer incipiente al final de su presidencia. Woodrow Wilson ni siquiera fue realmente presidente durante los últimos 6 meses. Su esposa dirigía la Casa Blanca, pero nunca con este nivel de peligro. Esto es como si el Dr. Strangelove cobrara vida. Tenemos algunos generales que piensan así, algunos mandos intermedios con una visión casi apocalíptica, que creen que están cumpliendo la voluntad de Dios para traer de vuelta a Jesús si logran provocar el fin del mundo. Es aterrador que esa sea su forma de pensar. Además, con Trump se puede aplicar mucho eso de la confesión por proyección. Todo lo que dice sobre Irán y las negociaciones, hay que asumir que es lo que él mismo está haciendo. ¿Quién está suplicando por algo? Trump, no Irán. ¿Quién no cumple su palabra? Trump, no Irán. Todo eso. Pero su estado mental deteriorado hace muy difícil que tome la opción más obvia y racional, que sería retirarse. El principal freno a una escalada sigue siendo su propio Pentágono, sus propias agencias de inteligencia, su propio vicepresidente y todos sus aliados en el Golfo, salvo los Emiratos, que están completamente fuera de control.